Para vivir con justicia es fundamental comprender el significado de esta palabra y qué es el Estado de Derecho. En este contexto, reflexionar cuáles son las obligaciones y responsabilidades de las y los ciudadanos y de las y los gobernantes desde un marco jurídico y de los derechos humanos es importantísimo. Pero, ¿qué es la justicia? ¿Cuándo se considera que algo es justo o injusto? Cuando hablamos de imparcialidad, ¿a qué nos referimos? ¿Es posible reparar el daño a alguien que ha sido víctima de una injusticia? Para contestar estas preguntas, hoy tenemos a un experto en el tema, el maestro Eduardo Brambila. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes y por supuesto vamos a hablar de un tema muy interesante. Muchísimas gracias. Esto es Cívica y Ética en Diálogo. Comenzamos. Comenzaremos preguntándole qué es la justicia y por qué es importante ejercerla en una sociedad. Muy bien, muchas gracias, Nadia. Es una pregunta interesante. La justicia es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y entre las personas. Es también un principio básico, un valor fundamental que debemos ejercer y que el Estado debe garantizarnos. Aunque su definición es a veces complicada, ha cambiado con el tiempo y hay muchos autores y autoras que la definen de forma distinta. Podemos decir que la justicia es un valor del ser humano a través del cual buscamos que cada individuo reciba lo que le corresponde, independientemente de sus condiciones. La justicia pone a cada individuo en el lugar que se merece, sin discriminar, respetando sus libertades individuales y, como se trata de dar a cada quien lo que le corresponde, la justicia se encargará de resarcir el daño según cada quien su situación específica. Por ello, es muy importante ejercerla dentro de nuestras sociedades. Los actos injustos vulneran los derechos de las personas, quitándoles libertad. Es muy importante que los individuos y la sociedad en conjunto luchen en contra de las injusticias, que pueden darse en todos los ámbitos, como el social, el laboral, el familiar, entre otros muchos más. Podemos ver que, como nos explicó, la justicia es un valor que podemos y debemos ejercer todas y todos los miembros de una sociedad. Y también nos dijo que implica recibir lo que nos corresponde. Entonces, ¿hay tipos de justicia? Así es. Dentro de una sociedad existen diferentes tipos de justicia que la regulan y las interacciones entre los miembros son: justicia distributiva, busca la distribución justa de los bienes y recursos dentro de una sociedad para garantizar el bienestar y una vida digna a todas y a todos los ciudadanos. Justicia procesal busca la imposición y posterior cumplimiento de las normas por parte de todos los miembros de una sociedad, sin distinción ni privilegios de ningún tipo. Justicia retributiva busca que los individuos sean tratados de la misma forma en que ellos o ellas tratan a los demás, de modo que toda persona que infrinja un daño a otro tendrá una sanción o un castigo. Justicia restaurativa busca subsanar el daño causado por una o un tercer individuo particular, con miras a que recupere su bienestar. Y también tiene ciertas características. Es una virtud o cualidad humana. Busca el bien común, busca garantizar el orden y la paz en una sociedad. Supone la igualdad ante la ley. Pueden explicarse desde distintos puntos de vista. Cuenta con un fundamento cultural, de acuerdo con el consenso social, y un fundamento formal, de acuerdo a las normas codificadas. No es arbitraria, actúa de manera equitativa. Cuando nos menciona que la justicia
actúa de manera equitativa y que no es arbitraria, es decir, que debe incluir a todas y todos los miembros de la sociedad sin distinción, ¿implica decir que todas y todos tenemos derecho a la justicia? Por supuesto, el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación, hacer que rindan cuentas las y los encargados de la adopción de decisiones. ¿Y esto incluye también a niñas, niños y adolescentes? Claro, el acceso a la justicia para los niños, niñas y jóvenes significa que ellas y ellos o sus defensores o defensoras en su caso puedan ser capaces de utilizar y confiar en el sistema legal para proteger sus derechos humanos. El sistema legal debe proporcionar a las niñas, los niños y los jóvenes los medios para obtener una respuesta rápida, eficaz y justa para proteger sus derechos, los medios para prevenir y resolver los conflictos, mecanismos para controlar el abuso del poder. Y todo esto debe estar disponible a través de un proceso transparente, responsable y que el dinero o cualquier otra condición no sea un obstáculo para ello. ¿A qué nos referimos cuando decimos que las autoridades deben ser imparciales? Qué bueno que lo preguntas. Cuando decimos que las autoridades deben de ser imparciales, nos referimos a que deben actuar libres de prejuicios, es decir, evitar a toda costa las consideraciones subjetivas y centrarse en la objetividad de un asunto al realizar un juicio. Las autoridades deben tomar decisiones atendiendo criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. Tomemos de nuevo el caso de la población infantil y juvenil migrante. Muchas veces por la ausencia de documentos, como el acta de nacimiento, por provenir de países con situaciones de violencia o pertenecer a grupos indígenas o con altos índices de pobreza, estos niños, niñas y jóvenes han entorpecido su acceso a la justicia. No se procura su bienestar y cuidado, no protegen su derecho a la privacidad o su derecho a declarar en un proceso. Esto no debe pasar. Ante estos casos, las autoridades deben de actuar con imparcialidad, sensibilidad, procurando siempre, sin importar ninguna condición, que estas niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la justicia si se han visto vulnerados en sus derechos. La situación de esta población es delicada y es necesario estudiarla más a fondo. Además de las dificultades que ya nos explicó, ¿cuáles son las principales causas por las que se ve entorpecido el acceso a la justicia? Pueden haber otros factores. A veces no se provee educación suficiente sobre los derechos y las maneras de ejercerlos. En consecuencia, los niños, las niñas, los jóvenes se desarrollan sin conciencia de que tienen unas garantías fundamentales que deben ser respetadas y protegidas. Este desconocimiento de cuáles son sus derechos y a dónde acudir si se ven vulnerados impiden que las personas puedan reclamar justicia, lo que hace aún más vulnerables a ellos en cuanto a las situaciones de abuso y discriminación. La pobreza es otro elemento a considerar. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas explica cómo, al no contar con recursos para pagar un abogado o abogada que represente nuestros intereses en un juicio, no podemos tener acceso a la justicia. La representación legal gratuita no es una situación común en nuestro país. También hay desconfianza en el sistema de justicia. Vemos en los medios imágenes de abusos, juicios que no terminan, resoluciones que no nos parecen adecuadas, procesos que no comprendemos o que no son claros.
Todos estos elementos que nos hacen pensar que defender nuestros derechos no rinde ningún fruto y que no obtendremos justicia. Aún así, hay que señalar que si bien pueden presentarse estas problemáticas, debemos estar informados e informadas sobre nuestros derechos para defenderlos e insistir en su defensa para poder tener el acceso debido a la justicia. ¿A quiénes afecta la falta de acceso a la justicia? Afecta particularmente a grupos en desventaja. Esto incluye a grupos que históricamente han sido marginados, tales como los sectores pobres, las mujeres, las comunidades afrodescendientes, inmigrantes, LGBTQI y la población en reclusión. Es necesario señalar, en realidad nos afecta a todas y a todos los que integramos una sociedad, porque impide el ejercicio democrático de nuestra ciudadanía. Hasta aquí hemos hablado de derechos humanos, pero no hemos dado su definición. ¿Podría decirnos qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, Nadia, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua u otra cualquier condición. Estos derechos son universales, interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Así lo marca el artículo 1 de nuestra Constitución. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todas y todos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en favor del individuo. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la prohibición de la discriminación y a la integridad y seguridad personales son algunos de los derechos humanos básicos. ¿Cuándo se dice que hay violación de derechos humanos? Muchas y muchos defensores de los derechos humanos afirman que su total respeto es más un sueño que una realidad. Según la Organización de las Naciones Unidas, esto pasa cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o desatiende su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Por ejemplo, el exceso de fuerza por parte de la policía, la segregación de personas con discapacidad, el hambre, la contaminación de áreas naturales y todo aquello que no permita una vida digna es un ejemplo de vulneración de estos derechos. Los derechos humanos, además, son defendidos por varias leyes e instituciones. Veamos la siguiente cápsula que hace un repaso sobre las principales instituciones que defienden y resguardan la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En México, hay instituciones de gobierno que conforman el sistema de derechos humanos y tienen entre sus atribuciones el prevenir que se violen los derechos humanos, así como denunciar a las personas e instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones en el marco de las leyes que cuidan que no se cometan injusticias. ¿Y cuáles son esas instituciones? Las instituciones a las cuales se puede acudir para hacer valer los derechos son La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se encarga de cuidar y hacer valer los derechos humanos de las personas. Las agencias del Ministerio Público que orientan a los ciudadanos para levantar denuncias por hechos delictivos o accidentes. La Procuraduría Federal del Consumidor protege los derechos de las personas al adquirir un producto o servicio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigila que se cumplan los derechos de los trabajadores para evitar riesgos a la salud, maltrato o discriminación. Además, promueve la creación de empleos formales y vigila las relaciones laborales.
La Fiscalía General de la República hace cumplir las leyes de la Constitución Política, además de impartir y procurar justicia. Como vimos, en México contamos con instancias encargadas de defender este acceso y asegurarse de que, como nos dice la propia definición de la palabra justicia, cada quien tenga lo que le corresponde. La justicia es un valor fundamental en las sociedades democráticas y es necesario defender su acceso imparcial a toda la población, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de desventaja. Al respecto, es importante preguntarnos si es posible resarcir el daño causado a alguien por algún acto que vulneró sus derechos. Al inicio de la sesión, nuestro especialista nos habló de la posibilidad de resarcir el daño, así que vamos a preguntarle sobre eso. ¿Les parece? ¿Qué es la justicia restaurativa y cuál es su relación con el daño? La justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia compasiva, es una forma de pensar la justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y las o los autores o responsables del delito. En un proceso de justicia restaurativa, las personas involucradas en un hecho resuelven de manera colectiva cómo lidiar con las consecuencias de la ofensa o sus implicaciones futuras. Las víctimas juegan un rol activo en el proceso, mientras se anima a las o los ofensores a asumir su responsabilidad con sus acciones y reparar el daño que han hecho. Esto puede hacerse mediante el pedido de disculpas, la devolución de algo robado o dar un servicio a la comunidad. La justicia restaurativa brinda también ayuda a las o los ofensores para evitar futuras ofensas. En este proceso, todas las personas afectadas por una injusticia tienen la oportunidad de discutir cómo han sido afectadas por ella y decidir qué debe hacerse para reparar el daño. El crimen hace un daño y en un proceso de justicia restaurativa se intenta que la justicia lo sane. Por ello, algo central en el proceso son las conversaciones entre aquellos y aquellas que han sido dañados o dañadas y quienes han infligido el daño. Veamos un caso en el que un grupo de jóvenes canadienses está solicitando a las autoridades que respondan por los daños ambientales causados a su comunidad. Las palabras del joven Rodney Bruce, cuando dice que si haces algo malo, debes repararlo, son esenciales para entender el concepto de justicia restaurativa. Este grupo de jóvenes está consciente e informado sobre su derecho a la salud y bienestar de sus comunidades y, en consecuencia, exige que quien vulneró estos derechos se haga responsable y eche a andar una serie de acciones que reparen el daño causado. En la justicia restaurativa es esencial que se señale al o a la responsable y en diálogo se busquen alternativas que permitan reparar el mal causado. ¿Qué hacer cuando se sufre una injusticia o qué acciones podemos tomar para evitar actos de injusticia? La responsabilidad en el acceso a la justicia depende tanto de las autoridades como de las y los ciudadanos. En el caso que vimos sobre la comunidad indígena canadiense, los jóvenes de forma pacífica y organizada exigen justicia, se hacen escuchar. Es deber de las autoridades garantizar que las y los responsables sean castigados y castigadas. ¿Podemos hablar de casos donde consideremos que sí se haya hecho justicia? Desde luego que sí. La organización denominada Amnistía Internacional dio a conocer un gran evento para la justicia internacional. En la primera condena de su historia, la Corte Penal Internacional ha impuesto
14 años de pena privativa de libertad a Tomás Lubanga Diló por reclutar y usar a niños y niñas soldados en un conflicto armado. Esto no había ocurrido antes. Lubanga fue detenido en marzo de 2006 por delitos que cometió entre 2002 y 2003, cuando reclutó por la fuerza a niños y niñas soldados para su grupo armado. Este grupo armado participó en diversos y numerosos abusos contra los derechos humanos, como el secuestro y uso de niñas y niños soldados. Michael Buckner, en su momento director de Derecho Internacional y Política de Amnistía, dijo que esta primera condena marca un hito, transmite el siguiente mensaje al mundo. Toda persona que reclute o use niños y niñas como soldados será juzgada y encarcelada. Este proceso se realizó debidamente y ahora las niñas, niños y jóvenes afectados han recibido justicia. Como vimos a lo largo de la sesión, en la defensa de los derechos y el acceso a la justicia, todas y todos tenemos responsabilidad. Informarnos, defender y hacer valer nuestro derecho ante las autoridades correspondientes contribuye de forma activa a lograr una sociedad cada vez más equitativa. Me gustaría dirigirme a ellas y ellos de forma específica. En América Latina, la gente joven es la que más se ve afectada por los principales problemas sociales: la pobreza, el desempleo, la discriminación, la corrupción y la migración son, pues, en muchos sentidos, una población vulnerable. A la par, en muchas ocasiones se cree que los jóvenes y las jóvenes no son capaces de analizar problemáticas, de construirse una opinión sobre un tema o de organizarse y participar en el bienestar de su comunidad. Las y los jóvenes del caso que vimos en la comunidad indígena canadiense son muestra de que esto no es cierto. Informarse, participar, organizarse son las bases para defender los derechos y lograr que se haga justicia en aquellas situaciones que consideramos injustas, al tiempo que se les hace por parte de la toma de decisiones para que sean auténticos agentes del cambio. Los y las jóvenes pueden y deben participar en esta defensa, porque es deber de todos y de todas buscar el pleno desarrollo de nuestras capacidades, construyendo sociedades mucho más justas. Con esto nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos. Agradecemos a nuestro invitado por habernos compartido su experiencia. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a todos. Gracias por esta oportunidad que nos damos para poder hacer notar, principalmente a los niños y jóvenes de este país, que debemos de conocer nuestros derechos para saber ejercerlos y no permitir que absolutamente nadie los vulnere. Muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.